33 estamos con nuestro siguiente invitado, el presidente de CONFIEP, señor Martín Pérez Monteverde, que nos va a contar sobre la realización de un foro sobre institucionalidad, competitividad y productividad que se realizó ayer, pero que básicamente es un foro en el que se está tratando de convencer a los candidatos que aborden seriamente una serie de problemas, sobre todo económicos, que es lo que de alguna manera en estos días se está clarificando. No solamente es CONFIEP, sino una serie de instituciones, centros de estudios y de colectividades de ciudadanos que empiezan a decirle a los candidatos: este juego no es como el de siempre, de solamente promesas, sino aquí vamos a bajar a tierra y vamos a exigir que, en fin, exista una auténtica, no solo preocupación, sino además capacidad de responder con planes, programas, etc. Bienvenido, Martín Pérez Monteverde, como siempre. Buenos días, Raúl. Buenos días, Patricia. Buenos días, Ricardo, ¿cómo están? Es una etapa muy rica, en realidad, a la que estamos ingresando, porque lo que se ve, en definitiva, es que, a diferencia de otras épocas, hoy día el país está absolutamente en todos sus niveles bajo el imperio de decir: señores, seamos claros qué cosas van a hacer ustedes, qué cosas están diciendo, y la verdad no nos pinten pues pajaritos en el aire. Sin duda, Raúl, yo creo que el foro lo que trata de hacer es generar un espacio de entendimiento. Queremos que CONFIEP sea un espacio donde podamos lograr consenso, donde podamos salir de la agenda chiquita que nos ha tenido durante meses respecto a temas muy puntuales y decir cómo es el país que queremos. No solamente el país que queremos en términos económicos, sino en términos de respeto a las comunidades campesinas, a la biodiversidad, al medio ambiente, y cómo traducimos los planes en temas concretos para la gente. Hay sin duda una necesidad, digamos, de un plan fuerte, contundente para lograr competitividad. Necesitamos mucha institucionalidad, que es algo que vemos que hoy día no adolecemos, y generar estos 3 o 4 consensos que sería ideal que todos compartamos. En el foro veíamos cómo el tema económico sin duda prevalecía, pero todos coincidían que habría que crecer entre 4 y 5, que tenemos que acabar con la tramitología, que tenemos que generar empleo, que tenemos que hacer que el Estado sea algo para el ciudadano. El Estado sigue sin funcionar, sigue sin ser operante, seguimos con un serio problema de descentralización, las regiones no tienen las capacidades que se pensó podían tener para ejecutar el gasto. Y en fin, creo que lo que tenemos que pedirle a los candidatos es propuestas concretas, propuestas sensatas, propuestas que generen los cambios que se tienen que hacer, pero que a su vez no desandemos lo andado. Es decir, sí, porque estamos en una etapa de promesa de todo, ¿no? Todos prometen todo. En esa radiografía, y parece que es el primer tema que abordaron ayer, también hay que verse a sí mismo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo ve el ciudadano al empresario? ¿Qué cosa es lo que se está manifestando? Es decir, ¿qué es lo que refleja el empresario? ¿Cómo lo ve la comunidad? Y en muchos casos uno de los criterios es decir, en realidad los empresarios piden todo, quieren todo para sí, no nos dejan el espacio a los trabajadores, no nos dejan el espacio, en fin, a emprendedores que se encuentran, ¿no? Y incluso a los propios trabajadores nos pagan poco, en fin. Hay un clima también de, no encono, pero sí de exigencia frente a lo que debe hacer el empresariado. A ver, yo te agradezco la pregunta, Raúl, porque ayer presentó Rolando Arellano una encuesta, un estudio que se ha hecho sobre la percepción del empresariado. Entonces, los resultados son súper interesantes porque la percepción del empresariado ha cambiado en los últimos 10, 12 años. ¿Qué es lo que ha sucedido? Este crecimiento que hemos tenido nos ha llenado de emprendedores que a su vez no se reconocen todavía como empresarios, porque tienen empresas de tamaño pequeño, entre 2 y 10 o 10 trabajadores, pero que cuando uno conversa más en profundidad con ellos, dicen, sí, finalmente somos empresarios. Entonces, podríamos decir que el Perú tiene 1/3 de empresarios que se reconocen como tal y hay 2/3 que quisieran serlo. Y quizás podríamos llegar a un número mayor. Pero lo importante es que la gente hoy día reconoce que los empresarios son quienes están generando empleo, quienes generan el empleo de manera permanente. ¿Qué es lo que necesitamos como país?
Lo que necesitamos es generar 300.000 puestos de trabajo para que los chicos que van saliendo de las universidades puedan de alguna manera involucrarse en la economía formal. Tenemos que luchar contra la informalidad y generar puestos de trabajos formales. Y respecto a la relación empresarios-trabajadores, yo te diría, Raúl, que hoy día hay un cambio enorme, es decir, nunca hemos tenido más coincidencias con nuestros trabajadores que hoy, respecto a la necesidad de capacitarlos, a que estén bien seleccionados, a que de alguna manera todos contribuyamos a una buena calidad de servicio, una buena calidad de producto y además a tener programas de retención de los buenos trabajadores. Hoy los buenos trabajadores son escasos y se van, están migrando permanentemente de una empresa a otra. Entonces, creo que tenemos muchas coincidencias con los trabajadores, cosa que no sucedía en el pasado. El esfuerzo que tenemos que tener como país es salir de esta informalidad laboral, por ejemplo, que tenemos alrededor del 70-75%, porque con esa estructura no vamos a poder crecer, no vamos a poder brindarle como país a nuestros trabajadores los servicios que ellos se merecen, en términos de salud, en términos de educación. Y creo que ese es un reto y es un planteamiento que tienen que de alguna manera decirnos los candidatos en este próximo CADE electoral que vamos a tener la próxima semana también. Es decir, cómo vamos a combatir la informalidad económica, la informalidad laboral, ¿no? Uh-huh. Estuvimos ayer conversando, Martín, nos gustaría escuchar su opinión sobre esta modificación que se ha hecho a las APPs, a la ley que permite las asociaciones público-privadas para las grandes inversiones. La gran preocupación es no que las APPs no funcionan, pueden tener deficiencias, sino sobre todo que la prioridad de los proyectos sean los que convienen al país y no necesariamente los que satisfacen algunas necesidades de ciertos inversionistas. No necesariamente van en contra de las necesidades de la población, pero digamos, uno empieza arreglando la casa pues por donde más lo necesita, ¿no? Sí, yo creo ahí, Patricia, que es absolutamente legítimo y válido que sea el gobierno el que priorice. O sea, tenemos que aceptar que el gobierno tiene que priorizar las APPs. Y tener una agenda, ¿no? Sin duda, y tener una agenda de qué va primero y qué va después. Pero también tenemos que reconocer que la brecha de infraestructura es tan grande que el gobierno solo no lo va a poder hacer. De acuerdo. Entonces, ¿cómo involucramos al sector privado y al sector público para que estas obras avancen? Es decir, la infraestructura más cara es la que no tenemos. O sea, eso se dice en una serie de aspectos, pero es cierto. O sea, no podemos seguir con los niveles de competitividad que tenemos hoy día si queremos entrar a la OECD. No podemos seguir con los niveles de competitividad que queremos si queremos realmente sacarle provecho a todos los TLCs que ya hemos firmado. Tenemos más del 95% de todos los sectores de la economía bajo condiciones TLC, pero nos falta competitividad, ¿no? ¿Esta nueva ley agiliza, entorpece, ayuda, estorba? Bueno, hay quienes dicen que están a favor y quienes están en contra, pero creo que lo importante es que pongamos por delante el país, que pongamos por delante este principio que todos tenemos que tener en el Perú, que es que el Perú es un país unitario. O sea, que necesitamos esta institucionalidad que nos permita avanzar, donde haya el imperio de la ley, donde haya un Estado de Derecho, donde todos respetemos el semáforo rojo y reconozcamos que ahí empieza la institucionalidad del Estado, respetando las cosas más pequeñas. Está bien, pero lo que ocurre es que, digamos, las cosas que faltan por hacer ya no se van a poder hacer en estos meses que le quedan a la actual administración del señor Ollantumala, que además está muy complicado. Está en la defensa generalmente de los cargos que se le han hecho y se le hacen a su esposa, la señora Nadine Heredia. Eso queda para el próximo gobierno. Pero los candidatos que van a ser uno de ellos, el próximo gobierno, están ahora más bien en un festival de promesas, pues, ¿no?, de ofrecimientos. ¿Cuáles de ellos les parecen serios o por dónde deberían transitar esos ofrecimientos? Que tienen que tener algún condimento popular, pues, en esta etapa. A ver, la primera reflexión, Ricardo, es que para los ciudadanos no es que hay un país cada 5 años como lo hay para los políticos. Es decir, los ciudadanos salimos de la casa todos los días, salimos de noche, salimos de día, salimos el 2014, el 2015, el 2016. Es decir, no podemos hacer esta diferenciación y son los políticos los que tienen que hacer los planteamientos para un continuo. O sea, el gobierno es gobierno hasta el último día para el cual tiene su mandato. Y eso
debe ser así, siempre debería ser así. Ahora, en épocas electorales y más, yo me felicito que veamos hoy día que desde la izquierda hasta la derecha, por decir de manera sencilla, estamos muy en el centro, y eso es bueno para el Perú, eso es bueno para el país. Es decir, las extremas derechas e izquierdas se han autoeliminado, y eso es un tremendo avance. O sea, creo que en América Latina se va a empezar a dar este movimiento, pasando, sí. Y que es bueno, porque tenemos clases medias, tenemos gente que aprecia lo que es la continuidad, la estabilidad y los sueños que tienen. O sea, hoy día podemos pensar en tener hipotecas a 15, 20 años. Eso no lo teníamos antes. Así como los políticos exigimos que los políticos que vienen o son candidatos o empiecen a expresar, en fin, qué cosa y cómo lo pueden hacer en términos de gobernabilidad, también al empresariado le ha tocado una vigilancia y dejarse sentir constantemente con respecto a la actual administración. El juicio en general empresarial no está tan contaminado con la cosa política, es decir, todos los políticos ahora naturalmente le tienen que hacer destrozos de la actual administración, pero ¿cuáles son aquellos aspectos, ya no como gobierno, sino como país, en los cuales nosotros hemos tenido avances positivos en materia económica, independientemente del crecimiento, hay también emprendedurismo, etcétera? ¿Qué avances son los que el país tendría que rescatar y potenciar? ¿Y cuáles son los errores o simplemente los descuidos que se han tenido en otras áreas? A ver, yo creo, Raúl, sin duda que la economía macro ha funcionado y está funcionando. Las capacidades que tenemos como país para salir de la situación que tenemos, digamos, de desaceleración, las capacidades están ahí, son importantes y todos lo reconocen, los economistas peruanos y los extranjeros. El mundo no nos va a jalar, es decir, no vamos a tener un China creciendo, no vamos a tener un Europa creciendo, sino vamos a tener nuestros propios motores internos los que nos van a tener que empujar. Y por eso es tan importante lograr consensos básicos, como por ejemplo, ¿cuántos empleos debemos crecer? ¿Qué dirección debería tener el esfuerzo de la inversión en infraestructura, este esfuerzo público-privado? Segundo, creo que los temas de programas sociales es algo relevante y creo que hay que rescatarlo. Tenemos que reconocer que hay peruanos en pobreza extrema que han sido beneficiados con los programas sociales y es algo que debe continuar. Por supuesto, y que haciendo los ajustes que haya que hacer. Pero también tenemos que reconocer que hemos retrocedido en competitividad, por ejemplo. Todos los analistas y todos los estudios que hay nos dicen que estamos retrocediendo. El tema de la bendita tramitología nos ha hecho retroceder. Creo que hemos retrocedido en institucionalidad, que no es un problema solamente del gobierno, es un problema de todos los ciudadanos. Es decir, la institucionalidad viene retrocediendo desde hace décadas. Entonces, tenemos que buscar un consenso porque esto de alguna manera empiece a retomarse. Es decir, pero cuando tú dices institucionalidad, ¿qué significa institucionalidad? Significa desde que respetemos al policía, desde que respetemos las leyes, desde que el Poder Judicial funcione de manera independiente, autónoma y rápido, que haya separación de poderes. Entonces, que el Estado signifique algo para la gente. Y hoy el Estado no significa nada para la gente. Entonces no lo respetamos, no lo consideramos y creemos que como hemos crecido en el pasado, casi como por cuerdas separadas, que eso puede seguir así. Y yo creo que ya llegó el momento en que tenemos que unir la institucionalidad y el crecimiento económico. No vamos a poder mantener separadas estas dos cuerdas. Bueno, ¿no? En este tema de institucionalidad está también la situación del Poder Judicial, ¿no es cierto? Y el tema de la justicia, que es gravísimo. Pero lo que es mucho más grave todavía es la penetración del narcotráfico, de las costumbres y maneras delictivas, en fin, que han penetrado y siguen penetrando no solo en las empresas, sino en la vida social, en la actuación de las personas, en fin. Ese es un tema crucial también, ¿no es cierto? Y que desgraciadamente y probablemente estará presente también en las campañas, ¿no? Sí, también, claro. Y ahí aprovecho de mencionar que nosotros desde CONFIEP estamos muy interesados en que se transparenten los aportes privados a las campañas políticas, ¿no?
Pero ahí nos encontramos, y digámoslo honestamente, Raúl, nos encontramos con ciertas resistencias de los propios partidos, ¿no? Y también resistencias de la opinión pública, es decir, a pesar de que las empresas puedan estar de acuerdo y estar dispuestas a asumir el costo reputacional de que te digan que por qué apoyaste a tal o cual partido, los partidos, como siempre, desgraciadamente sucede en las campañas, nos quieren enfrentar a nosotros con los trabajadores o decir que somos los causantes de los grandes problemas del país. Entonces no pueden transparentar digamos, aportes privados. Y eso está mal, porque tenemos que ser capaces de entender todos en el Perú que hay que apoyar a los partidos políticos. Desde mi particular punto de vista, debería haber apoyo público, apoyo privado. Porque si no, significa que los vamos a dejar en manos de la plata negra. Y eso es lo que debemos evitar. Y eso, apoyo privado transparente, sin vergüenza, ¿no? Que el empresariado o el empresario que apoya a tal o cual candidato asuma la responsabilidad de apoyar a tal o cual candidato. Sí, y ¿no? Que cada uno apoye al que se sienta con aquel que se siente identificado. Hay empresarios de izquierda, hay empresarios toledistas, fujimoristas, apristas, nacionalistas, ¿no? Hay quienes quieren apoyar al pequeño, mediano o gran empresario, en fin, hay toda una lógica, ¿no es cierto? Pues yo creo que esa es una tarea pendiente como país también, y ahí ustedes, los líderes de opinión, la prensa en general, tienen que ayudarnos a que se abra un espacio para que la opinión pública entienda. A veces es difícil. Si hoy día la ley permite 60 UITs como apoyo a un partido, si alguna empresa puede con 60 decir, no, usted no quiere apoyar, usted quiere comprarse el partido. Pero tenemos que entender que en realidad tenemos que hacernos ese espacio como país, ¿no? Bueno, como siempre, muchas gracias por los alcances, por el trabajo que se viene desarrollando Martín Pérez Monteverde. Vamos a continuar, por supuesto, en estos diálogos y foros y convenciones, ¿no es cierto? Lo de CADE es central también. Sí, y aprovecho, Raúl, finalmente para decir que el próximo martes vamos a tener también un foro sobre AFPs, que es un tema también que está en el debate, que requiere cierta reflexión, esta posición de liberalizar el 95% de los fondos. Así es. Que de alguna manera creemos que desvirtúa lo que es un sistema pensionario, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias. 9:01 de la mañana.